Buenas noches. Hola, Buenas noches, profe. profe. Buenas noches, profe. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Edmundo, estás compartiendo tu Bien, profe. pantalla. Sí, Edmundo, estás compartiendo la pantalla. ¿Vas a presentar algo? No, es que mi celular, quién sé qué le pasó. No pueden escuchar lo que estaban hablando. Va a dar la clase el Edmundo. No te preocupes, compañero, nada más estamos hablando de ti. Nada malo. Nada malo. Entonces, ¿qué, Edmundo? ¿Quieres dar la clase ahora o qué? Si me hubiera dicho qué tema iba a impartir, sí le ayudo, profe. Bueno, la próxima. No, Si es que, gusta, sí. ok, ando ocupado. Disculpen la llegada 5 minutos tarde. No acostumbro llegar tarde, pero se me hizo. Estaba en una llamada telefónica, entonces, sorry. No acostumbro a llegar tarde. ¿Cómo andan ahora? ¿Qué dice la buena vida? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profe, todo bien. Eh, Muy bien, Súper cansada, pero aquí andamos, profe. muy bien. Todos andamos igual. Todos andamos, ha habido mucha chamba. Bueno, pero más vale estar así que estar enfadado, ¿no? Jóvenes, a ver, vamos a hablar de un tema antes de abordar la clase. Vamos a hablar de los pendientes que traemos. Ok, Leslie, Alexia, Alejandro, ok, muy bien, todos bien, de acuerdo. Carla Emilene, Esquer Ballesteros, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, ¿cambiaste de look o qué? Sí, me hice más rubia. Con razón, dije ese rubio, no lo habíamos visto por estos lugares. Efectos de cuarentena, pues no, le mete mano a su cabello. Sí, 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 pues está bien, todo cambio es bueno, ¿no? Todo cambio es bueno. Claro. Ok, ¿ya te recuperaste, Tania? ¿Ya te refrescaste o todavía andas con el patatús? Que no quiero que se me vayan a desmayar. ¿De qué, profe? ¿El día de hoy? Sí, pues dijiste que venía muy acalorada, muy ajetreada. Ah, sí, profe, es que hubo mucho trabajo, pero estoy bien, todo bien. Muy bien, muy bien. Ok, ¿y el Martín? ¿Qué onda, Martín? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? Al 100. ¿Ya cenaste o estás disponiendo de unos aperitivos? Profe, ahora sí ya cené. Muy bien, muy bien. El que no ha hablado mucho es el Eduardo Alejandro Ramírez Estrada. ¿Qué onda, Eduardo Alejandro? Has estado muy callado en esas clases. Y sigue callado. Es bien hablador, profe. ¿Eh? Es que casi no sirve mi audio. Sí, ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Por eso. Sí, pues ya me extrañaba que andabas así muy alejado. Yo también lo extraño, profe. Ok, 10-4. 10-4. Muy bien. Bueno, jóvenes, a ver. ¿Quién está? Ya llegó Jessica, está Alejandro, tenemos Alexia, está Edmundo, está Jessica, Lilian, Jessica Yasmín, Karen Guadalupe, Carla Milene, Leslie, Marcia, buenas noches Marcia, Maritza Robles, Martín Eduardo, Tania. Ok, jóvenes, subí dos actividades, les apareció en su academia. Una es un mapa conceptual que lo que es la comparación del artículo 131 con la ley aduanera es parte de la actividad de la guía didáctica, aprovechando que ya todos tienen su guía didáctica. Y si se fijan bien en el material de clase, ahí tenemos el 90% de la información de ese requerimiento, ¿sí?
Pues es nada más cuestión de desarrollar el mapa conceptual. Y el avance de proyecto, jóvenes, tenemos que presentar el primer parcial, necesitamos evaluar el avance de proyecto, ya subí la actividad, me imagino que ya tuvieron tiempo de analizarla, de leerla. No, porque no llega mensaje. ¿No te llega mensaje, Marcia? No, de hecho creo con la profesora anterior es lo que comentaron los compañeros. Bueno, ya subí las dos actividades, jóvenes. Por favor, léanlas, revísenlas. En relación al trabajo final, el proyecto final, conforme lo que establece la asignatura, comprende el diseño de un estudio aduanero para una empresa con capacidad exportadora, cumpliendo con todos los requisitos nacionales e internacionales para dicho producto, conquistando nuevos nichos de mercados. Ok. En el requerimiento del avance de proyecto, ahí está en Academic, los puntos a calificar, en qué consiste el trabajo. Yo les había comentado en una de las clases anteriores que podríamos o que pudiésemos utilizar el trabajo del módulo anterior, siempre y cuando lo adecuáramos a los requerimientos de esta asignatura. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que hablamos un poquito de eso o no? Sí, profe. Sí. Entonces, hay que darle forma a sus trabajos, jóvenes, porque en el módulo anterior pasé por alto algunos puntos, ¿sí? Y este trabajo hay que, ahora sí, como ya está más completo y venimos de una base sólida, que fue nuestro primer trabajo, hay que presentarlo con todos los requisitos, ¿no? Ahí tienen los puntos, ahora el enfoque es exportador, basándonos en el conocimiento que hemos adquirido sobre básicamente la ley aduanera, los puntos que vimos, la correlación de la ley aduanera. Digo, ya tenemos material como para ir avanzando en el proyecto. Sí, de todos modos, pues si existe alguna duda, la podemos platicar el día de mañana. Y básicamente, como en el módulo anterior, este avance, esta acción o avance de proyecto, pues es específicamente la idea general, igual como lo hicimos en el módulo anterior, la idea general, la ficha técnica, la empresa, pues esa ya la tienen, ¿sí? Y únicamente es cómo quieres enfocar tu proceso de exportación, ¿sí? Entonces, nada más quiero ver si tienen alguna duda, pues lo platicamos. ¿Qué les parece, jóvenes? Sí, profe, parece bien platicarlo y si hay una duda, pues que nos lo explique con más calma. Ok, Alejandro, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Edmundo, muy bien, Edmundo. Todo bien, profe. Muy bien. ¿Alguien que tenga... Sí, profe. ¿Cómo, Todo perdón? bien, yo ya leí la actividad y está muy clara. Ok, muy bien. ¿Alguna duda? Con todo gusto. Si alguien tiene alguna objeción, también la podemos platicar. Pero mi deseo y el objeto de la clase o de la asignatura es presentar un trabajo que denote el nivel del conocimiento adquirido, ¿sí? Entonces, por eso, yo sé que van a exceder mis expectativas, igual que en el módulo anterior, pero yo creo que ahora debemos entregar un trabajo, pues no quiero decir más profesional, porque realmente no es el término adecuado, pero sí tal vez un trabajo más completo. ¿Ok?
Híjole, estuvo calientito también, ¿no? En Tijuana. Estuvo más que agradable. All right. Como dicen los americanos. Sí, es que tuve una conferencia y me quedé todavía pensando en las cosas que estábamos ahí discutiendo. Bueno, no discutiendo, sino analizando. A ver, entonces, aquí estamos. ¿Quién leyó la ley aduanera? ¿Quién me hizo caso y quién se puso a leer la guía didáctica y algunos de los artículos? Pues yo le pedí una repasada a la ley aduanera, profe. Ajá, ¿y qué onda? ¿Qué te pareció? Pues sigue siendo lo mismo, pero pues sí, uno que otro artículo de los que alcancé a ver ahí, que están reformados. Sí, hubo unas reformas algunos artículos, sobre todo, jóvenes, perdón, todo lo que tiene que ver con el sistema electrónico aduanero, que ahora es el nuevo formato para el procesamiento de información, es la nueva modalidad para el procesamiento de la información, despacho de las mercancías. La ley aduanera, como lo vimos en algunos de los primeros títulos, tiene que darle validez y certeza jurídica a este nuevo esquema, por lo tanto, se contempla en algunos de los artículos que se hable sobre este tema y que se aclare. A ver, perdón, que se aclare la metodología que se tiene que utilizar. A ver, Leslie, profe, disculpe, la actividad 2 es en la guía o en Word. No, ya la actividad, jóvenes, el mapa conceptual, ese ya lo pueden hacer en la parte posterior de su guía. Qué bueno que me preguntaste, excelente pregunta. En la parte posterior en la parte posterior de la guía pueden hacer el mapa conceptual y ese ya le toman una foto y lo suben como evidencia. Nada más que por favor que la foto salga clara, o sea, pues para entender el trabajo, ¿no? O quienes deseen hacerlo en la rúbrica y luego anexarle una copia de la foto también. Eso tiene más calificación. Adelante, Alejandro. Es lo que le iba a comentar, profe. Es lo que le iba a comentar de hacerlo en una rúbrica, se me parece más bien. Sí, pues está mucho más presentable. Y también con poner la foto para la guía también. Así es. Eso lo voy a tomar muy en cuenta, jóvenes. Ok, ok, Edmundo, entonces me decías, sí hubo algunos cambios radicales, de hecho, si leyeron la ley aduanera la que se baja de la Cámara de Diputados, verán, déjenme abrirlas rápido, vienen algunas modificaciones, por acá está, vienen algunas modificaciones, si se fijan, todos los textos aquí, las puntuaciones o las observaciones en azul, nos dicen cuándo se modificaron o se adicionaron a la ley. ¿Sí? Entonces, hay muchos artículos que están modificados, que están, pues generalmente, gran parte de la ley se modificó porque tenían que modernizarla para que reflejara el esquema que presenta en la actualidad el sistema electrónico aduanero. Todo lo que conlleva. Pero no todos los artículos se modificaron, pero la gran mayoría sí sufrió algún cambio. Ok, jóvenes, entonces nos quedamos, vimos hasta el título 3, ¿verdad? Contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Ok. Sí, profe. Ahora vamos a pasar al título 4. Sí, son los regímenes aduaneros. Y ya me ensucié los lentes. Los regímenes aduaneros. Ahí está. Los regímenes aduaneros, jóvenes, son los
los distintos destinos que le podemos dar a las mercancías de comercio exterior. Sí, nos vamos al artículo 90. Y aquí nos dice el título cuarto, regímenes aduaneros, capítulo primero. Y nos dice, las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo podrán ser destinadas a alguno de los regímenes aduaneros siguientes. Y aquí vienen, en el bloque 2 vamos a verlos con un poquito más de detenimiento. Ahorita nada más los vamos a mencionar. ¿Cuáles son los regímenes aduaneros? Son los definitivos, tanto de importación y exportación, los temporales, de importación y de exportación. Aquí en la temporalidad ya hay una o dos modalidades distintas para cada uno. Definitivo, básicamente estamos hablando de mercancías que nosotros vamos a importar al país, las vamos a nacionalizar, ese es el término legal. Van a permanecer aquí en el país por tiempo indefinido. No sabemos si algún día las vamos a regresar o no las vamos a regresar. Sí, entonces tenemos de importación definitiva y de exportación definitiva. Bye, mercancías, ya se van. Los temporales tienen una finalidad específica y un plazo determinado. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, las importaciones de las empresas IMEX, de las empresas maquiladoras. Sí, tenemos los insumos con un plazo máximo de 36 meses. La maquinaria, el equipo, todos los activos fijos pueden estar en el país mientras el programa IMEX esté vigente. Y hay algunas otras modalidades, ¿no? Tenemos el depósito fiscal. ¿Sí? Tenemos los tránsitos de mercancías. El depósito fiscal es un régimen especial. Es como ¿quién de ustedes conoce las tiendas duty free? Sería como lo que tiene Kenworth. El depósito fiscal sí, pero es la modalidad de industria automotriz. Yo trabajé en Kenworth, yo estuve encargado del depósito fiscal algunos años. Sí, nada más que es un depósito fiscal modificado para la industria automotriz terminal. Es dentro del régimen de depósito fiscal, tiene esa modalidad de la industria automotriz, es para una planta ensambladora, como la Ford, Nissan, Volkswagen, Chevrolet. Todas esas son depósito fiscal de la industria automotriz, igual que Kenworth Mexicana, Dina, Freightliner, no sé cuáles otras plantas más existan en el país. Pero sí, es un régimen especial, puedes llevar a cabo procesos, puedes resguardar mercancías o llevar algunos procesos ahí dentro del depósito fiscal. Sí, ¿qué más? Creo que las tiendas duty free también entran dentro de este régimen. Bueno, ya lo vamos a ver a detalle. Tenemos el tránsito de mercancías que puede ser internacional, sí, cuando entra una mercancía del extranjero, vamos a decir de Estados Unidos a México, por la aduana de Mexicali o por la aduana de Tijuana, y se dirige a salir allá por Chiapas, sí, por una aduana de salida. Nada más va a transitar por el territorio nacional. Y el tránsito interno, el internacional, también pone una aduana de entrada y una aduana interior de despacho. Y el tránsito interno puede ser el envío de una mercancía de una aduana fronteriza a una aduana interior. Entonces, eso los vamos a ver un poquito más a detalle, ¿no? Entonces, tenemos elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, ¿sí? Y tenemos el recinto fiscalizado estratégico. Ese recinto fiscalizado estratégico es un buen modelo, es un buen esquema, pero desafortunadamente no se le ha dado la promoción requerida. Ok. Tenemos el 91, 95, 96, 97, 91.
Aquí, jóvenes, es importante, como nos lo marca el artículo 91, que quienes importemos o exportemos mercancías, ¿sí? Debemos de señalar en el pedimento, en el documento aduanal, ¿sí? El régimen que estamos solicitando para destinar las mercancías. Sí, en este caso, por ejemplo, dentro del anexo, creo que es el 22 o el 20, déjenme ver, ahí están todas las claves de pedimento. Y cada clave de pedimento está relacionado con un régimen aduanero. Sí, ¿dónde están las reglas de carácter general? Anexo. Anexo 22, instructivo para llenar el pedimento. Y me falta uno. Instructivo para llenar. Bueno, aquí en el anexo 22, nada más que no creo que no lo traigo aquí en no, nomás vienen las reglas. No tengo el anexo. ¿Ocupa una preforma? ¿Tienes una proforma por ahí el que le puedas compartir? Nomás para ver, para que sepan dónde va la clave del pedimento. Tengo ahí una preforma ya elaborada de la agente aduanal de mi papá, nomás déjeme abrir el pedimento aquí en el celular. Bueno, ahorita regresamos aquí con nuestro compañero. Ok, entonces, jóvenes, el 91 nos dice que debemos nosotros declarar correctamente la clave del régimen que le corresponde a la operación que estamos llevando a cabo. ¿Sí? Declarar el régimen aduanero a través de una clave, si esa se pone en el pedimento, ahorita la vamos a ver, y manifestar bajo protesta, decir verdad, que estamos cumpliendo con todas las obligaciones y formalidades inherentes a ese régimen. Sí, estamos pagando los impuestos, las cuotas compensatorias, cuando haya que pagar cuotas compensatorias. Sí, barreras no arancelarias, si es que se requiere algún permiso, alguna certificación, etcétera. Entonces, cada clave de pedimento está asociada a uno de estos 5 regímenes aduaneros. Sí, dependiendo las modalidades de cada uno de ellos, existe una clave de pedimento específica. Los pedimentos definitivos tienen clave A1, esos son los definitivos de importación, de exportación. Sí, los pedimentos de importación temporal para elaboración, transformación o reparación, que son programas de maquila. Los pedimentos de los insumos, o sea, las materias primas, tienen clave IN. Los pedimentos de las maquinarias, de los activos fijos, tienen clave de pedimento AF. Los de exportación, de retorno de productos terminados o de insumos o de cualquier exportación, son clave RT, de retorno. Entonces, cada régimen tiene su clave, dependiendo de la modalidad, dentro de ese régimen, son claves de pedimento, ¿no? Tenemos 95, 96, 97. Este artículo, jóvenes, es importante porque nos dice que los regímenes definitivos. Ya tengo aquí la preforma, profe. A ver, échale, vamos a compartir. Déjame dejar de presentar. Ahí está. Ok. Ya. Dale. ¿Ya está presentando ahora sí mi pantalla? Sí, nomás que está ándale, ahí está, seleccionate esa. Ok, ábrelo poquito, vete a la parte de arriba. Aquí está donde dice CBE pedimento. Date a tu derecha. Por ejemplo, ahí está.
Sí, ven, jóvenes, que dice CBE pedimento. Esa es clave pedimento. La clave de pedimento, nada más con el solo hecho yo de ver A1, yo ya sé por conocimiento previo que se trata de una importación definitiva. Sí, los campos del pedimento los van a ver en la materia que se llama SAI, operación aduanera. Y si se fijan, aquí en el régimen tiene IMD. Esta abreviación significa importación definitiva. La aduana 19.0 es aduana Mexicali, es 19, sección 0 es la aduana fronteriza de Mexicali. Eso es muy importante también, la clave. Aquí está el tipo de cambio, jóvenes, 22.2510. El peso bruto de las 3509 no es Nogueira. No. World Traffic, ¿verdad? Sí, World Traffic con Martín. Ah, salúdame ahí a los chavos de World Traffic, buenos amigos. Sí, de su parte. Este es un pedimento simplificado, jóvenes. Si se fijan, no trae todos los campos, nada más trae los principales y los totales. Lo que se pagó de impuestos. Dale poquito a la izquierda, verás. Dale poquito a la izquierda, el mundo. Ahí está. Entonces, si se fijan aquí, jóvenes, por ejemplo, ¿por qué la aduana es una entidad recaudatoria? Porque si se fijan, aquí está el IVA, la prevalidación, que es el uso de la aduana, sí, el derecho de trámite aduanal. Tenemos el IVA de la prevalidación. Forma de pago cero significa que es pago en efectivo. Sí, y creo que esta no pagó, entonces esta no pagó impuestos, ¿verdad? Está desgrabada, no sé qué fracción es. Se usó un certificado de origen. Ah, aplicaste tasa preferencial, entonces debe de haber un indicador. Sí. Debe haber algunos indicadores por aquí. Bueno, es que es pedimento simplificado. No están. Cuando jóvenes, por ejemplo, cuando llega el transportista al módulo con el pedimento, esta información ya la tiene el operador del módulo. Sí, y a él se le despliega toda la información completita del pedimento, porque aquí faltan las partidas. Sí, pero esa es una proforma, no está pagado, ¿no? ¿O sí? Ah, acá está abajo. Ok, recipientes de plástico, del capítulo 39, 39. Aquí está, esos son los identificadores. Esas son claves de pedimento. Aquí está, mira, el TL significa que le aplicaron Tratado de Libre Comercio, que el país de origen es Estados Unidos. ¿Sí? Pero ese no trae código de barras, el mundo. ¿Es pro forma o es pedimento ya listo? Es preforma pedir a pago. Ah, ok, sí, con razón. Porque una vez que se paga, jóvenes, una vez que se pagan los impuestos, ya se genera un código de barras que es el que va a leer el operador del módulo de importación. Cuando el Martín mañana vaya con este pedimento del Edmundo y traiga sus contenedores de plástico, los impuestos ya van a estar pagados, por lo tanto la proforma ya no va a ser proforma, ya va a ser el pedimento, va a traer su código de barras, ahí lo trae en la parte superior, y ahí ese es el que escanea el operador del módulo. Entonces, si se fijan, aquí está, nos dice que ese es el número de pedimento, empieza con un consecutivo, la aduana, la patente del agente aduanal y luego ya el número de pedimento, nos dice que es una importación y que nos dice que es clave A1. Ok, Edmundo, si quieres ya puedes dejar de presentar. Muchas gracias. De compartir. Muchas gracias, Edmundo. A ver, déjame ver. Ahí está. Entonces vamos a compartir nosotros. ¿Cómo la ven, jóvenes? Ya está agarrando forma esto, ¿no? ¿Cuándo nos quedamos? En el 95, 96, 97. Entonces, ¿qué nos dice aquí el 95? Que los regímenes definitivos, o sea, de importación y exportación, está aquí definido, se van a sujetar al pago de los impuestos al comercio exterior. Y en su caso, de las cuotas compensatorias. Las cuotas compensatorias
son aquellas que se aplican por prácticas desleales de comercio exterior, lo van a ver en su legislación de comercio exterior, ¿sí? Es cuando algunos países promueven prácticas pues no, pues que no están autorizadas, o sea, que no son las correctas, que violan las normas internacionales. Desleales, profe. Prácticas desleales, así es, de comercio exterior. Y por eso hay medidas, eso se le conoce en el mundo, en el argot del comercio exterior como dumping, y las medidas anti-dumping o anti-dumping son las cuotas compensatorias, son algunas de ellas. Pues, ¿por qué? Porque hay algunos países que a lo mejor ayudan a los productores, como en el caso de China, y pues venden a un precio más barato. No pagan luz, agua, etcétera, ¿no? Y sobre todo que debemos de cumplir con las barreras no arancelarias. Eso es lo que nos dice el 95. 96, pues nos aclara qué se entiende por importación definitiva, que es lo que les dije, la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado. Se nacionalizan, ya son nacionales las mercancías, ¿no? El 97 creo que también lo vimos aquí. Sí, tiene algo importante el 97. Que cuando importamos una mercancía en definitiva, la vamos a poder retornar al extranjero, o sea, lo vamos a poder mandar a Calexico o a Otay otra vez, sin el pago del impuesto general de exportación. Dentro de los 3 meses, contamos a partir de la fecha, del día siguiente en que se importaron. Sí, o dependiendo, si es una importación definitiva de 6 meses, en el caso de maquinaria de equipo, cuando podemos comprobar, jóvenes, de que la mercancía resultó defectuosa, fuera de especificaciones técnicas, que por alguna razón no llegó bien. Yo ya importé en definitiva, ya pegué mis impuestos. Bueno, tengo un plazo, ¿sí? Donde yo puedo retornarlas al extranjero y decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Pues la mercancía venía mal, necesito cambiarla. Entonces, el único objeto de esta operación es la sustitución por otras mercancías de la misma clase. No es de que si importaron un teléfono, no sé, de gama media, pagaron $100 de impuestos y luego le dicen a la autoridad, espérame, no me salió defectuoso, y de rato se traen un iPhone y luego van a decir que es el mismo teléfono, ¿no? No, esa no es la esencia. La esencia es de que tiene que ser algo idéntico. ¿Sí? Una vez yo importé un motor y lo desvielé como a los 3 meses, lo mandamos de retorno. Sí. Como el motor conseguí uno armado ya aquí en Mexicali, pues me traje una transmisión. Y la verdad me dijeron que así no aplicaba. Pues no, pues aquí está el 97, el mundo, ahí está, mira, clarito. El retorno tendrá por objeto la sustitución de las mercancías por otras de la misma clase, o sea, motor va en el capítulo 84, creo que en el 8407, si mal no recuerdo. La transmisión ya va en las partes, en el 87, ¿no? En las partes de los vehículos. Sí, así es. Sí, pero yo en ese tiempo no sabía de comercio exterior. Bueno, pues ya lo sabes, y luego te tocó un profe que sabe bastante. Si no me echo porras yo, ¿quién me echa, jóvenes? ¿No? Entonces, aquí está, en el tercer párrafo, jóvenes, atención, aquí nos dice el plazo que tenemos, sí, para retornarlas, y vamos a pagar impuestos únicamente si hubo una diferencia en el valor de la mercancía que originalmente trajimos contra la nueva, ¿sí? Aquí lo que aplicaba en tu caso, Edmundo, es de que si llegas después del plazo autorizado o te comprueba la autoridad que no es la misma, o sea, una transmisión no es lo mismo que un motor, pues vas a pagar el 100% de los impuestos de las nuevas mercancías, ¿no? Y vas a tener que desistir el pedimento de importación original, primero. Sí. Pues ahí pagamos maniobras. Sí, me imagino qué tipo de maniobras. 100A y 100B.
Es que recuerde, profesor, no son tranzas ni mochadas, son maniobras. Sí, contribuciones para la mejora de para la mejora de los patios fiscales, así se llama. Así se le conoce. El artículo 100A es para la certificación de empresas en la modalidad de operador económico autorizado. Esto es decir que eres un importador o un operador, perdón, un operador del comercio exterior confiable. Sí, tienes una serie de requisitos. Sí, tienes una serie de ventajas, de facilitaciones en el despacho. Aquí están en el 100B, cuáles son las facilitaciones que se te dan. Sí. Por ejemplo, los desperdicios, la reducción de las multas, esto es en caso de un rojo, en la aduana y traigas alguna situación por ahí, no te aplican el PAMA. Es uno muy importante. Sí, ¿por qué? Porque estás certificado como un operador confiable, con un operador de comercio exterior confiable. ¿Qué más tenemos por acá? El 101, 102, 103. Tómala, del 101 hasta el 110, hasta el 100. No, pues aquí ya nos fuimos bastante. No, es que Es más largo, ¿no, profe? El régimen sí, ahora. es que aquí te habla pues de todas cada una de las particularidades de los diferentes regímenes, jóvenes. Eso es muy importante, este título. Este artículo, jóvenes, debemos entenderlo porque tiene una particularidad muy específica. ¿Sí? Este artículo, el 101 de la ley, es el que le da vida al pedimento con clave A3, que es la regularización espontánea de las mercancías. ¿Sí? ¿Y qué es la regularización espontánea de las mercancías? Bueno, aquí no lo dice. Las personas que tienen en su poder cualquier título, o sea, la autoridad no va a investigar mercancías de procedencia extranjera que se hubieran introducido al país sin haberse sometido a las formalidades del despacho que esta ley determina para cualquiera de los regímenes aduaneros o tratándose de aquellas mercancías que hubieran excedido el plazo de retorno en el caso de las importaciones temporales, ¿sí? Podrán regularizarlas importándolas definitivamente previo pago de las contribuciones, cuotas compensatorias que corresponden y previo cumplimiento de las demás obligaciones en materia de barreras no arancelarias. ¿Sí? No te van a infraccionar, no te van a sancionar, ¿sí? Porque aquí dice sin perjuicio de las infracciones y sanciones que procedan cuando las autoridades ya hayan iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación y sin que se aplique la regularización cuando las mercancías hayan pasado a la propiedad del fisco federal. O sea, ya una vez, si tú te autorregulas o te autocorriges voluntariamente, no te van a infraccionar, no te van a sancionar, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que te dice aquí? Si las mercancías ya te fueron embargadas, ya pasaron a propiedad del fisco federal, pues ahí sí ya no se pueden. Ahora, aquí es algo muy importante, jóvenes. Los vehículos no puedes hacer una autorregularización de vehículos, ¿eh? En las reglas de carácter general, ahí te dice que está prohibido. Eso se refiere a otro tipo de mercancías. El 101, 102, nos dice que es el régimen de exportación definitiva. Es la viceversa o lo contrario al de importación. Es la salida de mercancías para permanecer en el extranjero por tiempo limitado. Sí, también el 103 nos dice que podemos hacer algunos retornos, como en la importación, sin el pago del impuesto de importación, siempre que no se hayan modificado las mercancías o no haya transcurrido más de un año desde que se exportaron. ¿Sí? Y aquí vienen las modalidades. ¿En qué caso? Aquí hace una aclaración para las empresas maquiladoras, para las empresas IMEX, cuando los productos terminados que se exportan los retornan por algún rechazo de calidad o requieren algún retrabajo, etcétera, pues también los puedes importar. Hace una aclaración aquí específica, ¿no? En el último párrafo. Las temporales nos indica que es una importación temporal, ¿sí?
Aquí hay que distinguir dos situaciones, jóvenes. Tenemos importaciones importaciones temporales de mercancías de procedencia extranjera, ¿sí? Pero tenemos importaciones temporales para la maquiladora, para la CIMEX. Las importaciones temporales de la industria de maquiladora de exportación o de las empresas CIMEX, esas tienen un trato especial porque están en un programa de diferimiento de aranceles. Por lo tanto, esas sí pagan impuestos. Pero hay otras mercancías que no pagan impuestos. Aquí las vamos a ver. ¿Qué nos dice el 104? No vamos a pagar impuestos. Sí, pero si se fijan, aquí nos manda al 105, al 63A, 105, 108, fracción tercera, 110 y 112. ¿Qué nos dice el 63A? Ahorita regresamos al 104. Quienes introduzcan mercancías al territorio nacional bajo un programa de diferimiento o devolución de aranceles estarán obligados al pago de los impuestos al comercio exterior que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los tratados de que México sea parte, en la forma que se establezca la Secretaría mediante reglas. Entonces, de entrada, pues ahí tenemos un candado. El 105, el 108 y el 110, ahorita los vamos a ver, y debemos de cumplir con las barreras no arancelarias y las cuotas compensatorias. Entonces, aquí nos dice el 105, aguas, lo que yo importé bajo el régimen temporal, no lo puedo transferir o no lo puedo vender, sí, excepto entre las maquiladoras. Ahí sí, las empresas maquiladoras sí tienen la capacidad para transferir mercancías, porque recuerden, jóvenes, las empresas maquiladoras en sus importaciones, aunque son bajo el régimen temporal, están sujetas al pago de los impuestos al comercio exterior. Y en el caso del IVA, pues manejan un crédito, por eso se maneja el famoso anexo 31, que es el sistema de control de cuentas de créditos y garantías. ¿Ok? Sí, ¿quién iba a hablar? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Entonces aquí en el 106 tenemos cuáles son, qué es el concepto de importación temporal y qué mercancías son las que podemos importar en forma temporal. ¿Sí? Por ejemplo, hasta por un mes, las de remolques y semirremolques, o sea, los trailers donde cruzan mercancías. Por eso vemos en algunas ocasiones aquí que andan trailers con placas de Estados Unidos. Quiere decir que vinieron a entregar una mercancía y que los llevan de regreso, ¿no? Las plataformas, pues todo lo que sea medio de transporte. Hasta por 6 meses. Las que realicen los residentes en el extranjero, siempre que sean utilizados directamente por ellos o por personas que tengan relación laboral, excepto tratándose de vehículos. Sí, ¿qué más tenemos? Envases, los vehículos diplomáticos y de cónsules, las muestras o muestrarios. Aquí está el inciso E, es la facultad, digo, es lo que le da sustento legal a la importación temporal de vehículos de residentes en el extranjero que van al interior de la República. Sí. ¿Qué es lo primero que te dice aquí? Comprueben mediante documento oficial su calidad migratoria que los autorice para tal fin y se trate de un solo vehículo en cada periodo de 12 meses. Ahí, Marcia, ¿te acuerdas que hablamos sobre los carros que andaban irregulares en el país? Sí. Este inciso, el inciso E de la fracción segunda del artículo 106, te dice, sí, tú puedes entrar a México en un vehículo extranjero. Nada más compruébame ¿cómo podemos comprobar? Con un pasaporte de Estados Unidos o de Canadá, si venimos desde Canadá, o con una tarjeta de residencia temporal y con nuestra licencia de California o del estado donde vengan, ¿no? Con eso es suficiente.
Dice, los vehículos podrán ser conducidos en el territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus descendientes o hermanos, siempre y cuando, Marcia, aquí es otro punto importante, sean residentes ellos también permanentes en el extranjero o por un extranjero con las calidades migratorias indicadas en el inciso A, fracción cuarta de este artículo. Cuando sea conducido por una persona distinta a las autorizadas, aquí está la clave, invariablemente deberá viajar a bordo el importador del vehículo. O sea, si nosotros somos Mexican Curious, tiene que venir el dueño del carro con nosotros si queremos conducirlo, ¿no? Los vehículos a que se requiere este inciso deberán cumplir con los requisitos que señale el reglamento. Entonces ahí hay algunos puntos en el reglamento que nos habla de esto. Y aquí hay otras modalidades, ¿no? Los aviones pueden, las destinadas a eventos culturales, a convenciones y congresos nacionales, aquí nos dice hasta por un año. Toda la utilería, los enseres y todo lo que se ocupa en la filmación de películas, aquí está. Los vehículos de prueba, cuando son prototipos de algún modelo nuevo que los vienen a probar. Sí, las mercancías o todo lo que se utiliza oficialmente en las misiones diplomáticas, todo lo que sea para investigación, organismos públicos, todo esto está. Tenemos también aquí los vehículos. Cuando tenemos extranjeros viviendo en México permanentemente, pues pueden traer sus carros, pueden traer sus vehículos. Sí. Y aquí dice lo mismo, cómo se deben de conducir, quién lo debe conducir. Igual. Aquí te dice que incluso por un nacional, o sea, por un mexicano, siempre y cuando el dueño del carro, el extranjero, vaya contigo. Si no, te detienen y te lo van a quitar. Los homenajes de casa, joven. ¿Sabes lo que es un homenaje de casa? Sí, profesor. Ok. No, profe. Los homenajes de casa, son por ejemplo, cuando tú te vas a cambiar a vivir, en este caso, por ejemplo, de México al extranjero, a Estados Unidos, o viceversa, tú puedes llevar los artículos de tu propiedad que tienes en tu casa. Es como una mudanza, ¿sí? Con carácter internacional. ¿Alguien comentó algo? A ver. Vas llegando a tu casa. Ok, no hay problema, Gerardo. Entonces, esto está contemplado en la ley, ¿sí? Y la gran mayoría de los países, todos los países que están dentro de la Organización Mundial de Comercio, utilizan este principio. Yo voy a migrar a un país, puedo llevarme mis pertenencias, y cuando llegue a ese país, sí, pues no voy a pagar los impuestos por todas las mercancías que llevo. Sí, deben de ser usadas, por eso es lo que te dicen, no debes llevar cosas nuevas, porque entonces ahí sí vas a pagar impuesto. ¿Sí? Alguien que venga por una visita temporal o por un estudiante que venga a un intercambio educativo puede traer sus cosas. Hasta por 10 años tenemos los contenedores marítimos, ¿se acuerdan los que vimos los que van en los barcos? Los aviones, avionetas, helicópteros de las líneas aéreas con concesión o permiso. Las embarcaciones para pasajeros, carga, pesca, aquí están por 10 años, ¿no? Dijimos. Los mobile homes, las casas rodantes, aquí está. Locomotoras, carros de ferrocarril, etcétera, etcétera. Entonces, aquí están las mercancías. Estas son mercancías que pueden entrar de forma temporal al país. No son las de las empresas IMEX, las empresas maquiladoras. Esas están en el 108. Entonces, nomás hay que saber diferenciar mercancías temporales para otros usos, mercancías temporales para el esquema IMEX, maquiladora. Bueno, aquí las modalidades, qué información deben tener los pedimentos, etcétera. Aquí está el 108, IMEX.
Maquiladora. Este artículo, jóvenes, póngale ahí un asterisco porque son de los que más van a estar utilizando. Y más si trabajan en una empresa maquiladora. Híjole, ya se me anda cerrando la garganta. A ver, échame la mano con el artículo, ¿no, Alejandro? ¿Lo puedes ver? El 108, por favor. Sí, profe, claro. Artículo 108. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía podrán efectuar la importación temporal de mercancías para retomar al extranjero después de haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación o reparación, así como las mercancías para retomar en el mismo estado, en los términos del programa autorizado, siempre que cumpla con los requisitos de control que establezca el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas. Perdón, profe, que tengo un poco mal la voz. Sí, déjale, digo a alguien más, no te preocupes. Entonces, ¿qué nos dice, jóvenes? Vamos, si somos maquiladoras y tenemos un programa autorizado, un IMEX, el programa nos lo autoriza la Secretaría de Economía, no el SAT. Los programas IMEX los autoriza la Secretaría de Economía porque son programas de fomento a la exportación. Sí, yo puedo importar en forma temporal, pues todo lo que requiero. Pero debo de contar con un esquema de un mecanismo de control. ¿Cuál es ese esquema o mecanismo de control, jóvenes? Acá es lo que nos dice el anexo 24. Es que estas reglas no traen los anexos, pero aquí están. Pero sí hay que saber manejar la base legal, jóvenes. Sistema automatizado de control de inventarios. Y aquí están, anexo 31, sistema de control de cuentas de créditos y garantías, que es lo del IVA. Entonces aquí nos dice los plazos, jóvenes. Hasta 18 meses en los siguientes casos. Lubricantes, materias primas, envases hasta por 2 años. Tratándose de contenedores o cajas de trailers que van a ser utilizados exclusivamente en la operación de las IMEX. No confundirlos con los del 106, ¿sí? Que son para otros servicios de carga comercial, etcétera. Y por la vigencia del programa, o sea, mientras esté el programa vigente, pues todos los activos fijos, maquinaria, equipo, etcétera, etcétera. Y nos dice que podemos hacer ventas entre residentes en el extranjero, o sea, corporativo con corporativo. Es cuando hacemos las transferencias virtuales también, ¿no? La venta no se hace en territorio nacional, se hace en el extranjero, pero la entrega se hace en México. Sí. El 109. Esto es lo que nos habla respecto. Aquí la Secretaría de Economía, jóvenes, a las empresas maquiladoras, cada año le requiere de un reporte anual, el cual debe de mostrar pues todo lo que se importó, todo lo que se exportó. ¿Sí? Eso es lo que le da validez al reporte anual de operaciones que solicita la Secretaría de Economía. Si no lo presentas, tienes hasta el día último del mes de mayo. Si no lo presentas el último de mayo, lo presentas hasta junio, te haces acreditor a una sanción. Si no lo presentas, se suspende temporalmente. Creo que si no lo suspendes a finales de junio, y si no lo presentas en julio, te suspenden definitivamente tu programa de INEX. No recuerdo muy bien, pero por ahí está en el decreto. Sí. Aquí es que podemos cambiar lo que hemos importado en forma temporal, lo podemos hacer en definitivo. Lo que nos dice el 17A del Código Fiscal es la actualización de los costos. Aquí está. Se actualizarán los impuestos, se actualizarán por el transcurso del tiempo
y con motivo de los cambios de precios. Eso es lo único que nos dice. Actualiza, si vas a hacer cambio de temporal a definitivo, tienes que actualizar costos conforme al 17A, por eso el código es una ley supletoria. También nos dice, jóvenes, mucho cuidado y no malinterpreten el programa IMEX. Las mermas y los desperdicios no se consideran importados definitivamente. ¿Sí? Es más, ni siquiera se consideran importados temporalmente. Están irregular en el país. ¿Sí? Entonces, Es como lo que le comenté yo, profe. Sí. Por eso tenemos que darle curso, Martín, ¿verdad? Perdón. Tenemos que darle curso a los desperdicios. O los regularizamos, les cambiamos de régimen, o se los transferimos a una empresa maquiladora, a una empresa que tenga un programa IMEX que se dedique al reciclaje de mercancías. ¿Sí? Eso está aquí en este párrafo. Es el último párrafo del 109. El 110 nos obliga a pagar los impuestos al comercio exterior, el IGI, perdón. El impuesto general de importación. Este artículo es el coco de las maquiladoras. Aquí nos está diciendo, tú eres maquiladora, tienes tu programa, importaciones temporales, pagan impuestos. ¿Sí? Pues tus productos terminados van a dar lugar al pago del impuesto general de exportación, pues casi el 95-97% de la tarifa de la ley del impuesto general de exportación está exenta. ¿Sí? ¿Qué es lo importante del 111, jóvenes? Quiere decir que si no transformamos los insumos, las materias primas, los podemos retornar al extranjero sin el pago de los impuestos. ¿Cuáles traemos ahí? No, pues aquí traemos el 112, 13, 14 hasta el 120. No, pues aquí sí está extenso. Este es importante. Este es el artículo que valida o que fundamenta las operaciones virtuales. Las transferencias entre maquiladora a maquiladora. Yo soy una maquiladora A, importo insumos, importo maquinaria para mi proceso productivo. Yo le puedo transferir esas mercancías a la maquiladora B, que es el mundo. Sí, debemos de seguir ciertas formalidades, elaboración de pedimentos B1 virtuales, transferencia virtual, de exportación. Yo hago uno de exportación, el mundo hace uno de importación, y se le llaman virtuales, jóvenes, porque las mercancías no se necesitan presentar a la aduana para despacho, únicamente el pedimento se presenta. Aquí nos dice cómo es el trámite. Nos dice que primero debemos de elaborar el pedimento de exportación y luego el de importación. Sí, aquí es donde un escrito donde asume la responsabilidad solidaria por el pago de los impuestos. Aquí hablamos de exportaciones temporales. Sí, pues no vamos a pagar impuestos al comercio exterior y vamos a cumplir pues, con las barreras no arancelarias. Cambio de régimen de exportación temporal definitiva, que no es tanto problema. Lo que exportemos de manera temporal para regresar al país en el mismo estado, pues también. Así como el 106 es el 116, los plazos de permanencia en el extranjero. Aquí la única situación es de que tú exportas temporalmente una mercancía. Lo peor que pueda pasar es de que transcurrido un año y no ha habido alguna notificación, cambio o actualización de ese estado, pues se convierte en definitiva automáticamente. Y ya le tienes que dar otro trato. Aquí están los plazos.
cuando yo exporto temporalmente una mercancía para que me la reparen en el extranjero. Sí, únicamente cuando regresa pagas el impuesto por el valor de la reparación, no por la mercancía. Aquí estamos ya en el lo que es el depósito fiscal. A ver, Daniel, ¿lo alcanzas a leer? O dejar si lo puse un poquito más grande. ¿No sirve tu micrófono otra vez? Creo que no sirve tu micrófono, Dani. No, no sirve. A ver, Alexia. No sirve, Daniel, no se escucha. Dime, profe. ¿Me ayudas con el 119, por favor? Se me anda cerrando la garganta. Profe, yo no lo alcanzo a ver. ¿Lo puedo hacer poquito más Yo grande? le ayudo, profe. A ver. ¿Quién ayuda? Jessica, profe. A ver, Jessica, adelante. ¿Qué nos dice el 119? Artículo 119. El régimen de depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que puedan prestar ese servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y además sean autorizadas para ello. Las autoridades aduaneras, el No. régimen de depósito... ¿Mande? Sí, que sean autorizadas para ello por las autoridades aduaneras. Ajá. Ujú. El régimen de depósito fiscal se efectúa una vez determinados los impuestos al comercio exterior y, en su caso, las cuotas compensatorias. Así es. ¿Continúa? Ahora déjame ver. Pues, bueno, básicamente es que este depósito fiscal, ¿se acuerdan cuando hablamos de depósito ante la aduana? Que era lo que las navieras y las aerolíneas descargaban las mercancías y las mandaban a un almacén dentro de la aduana, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Para que ya el importador pues las destinara al régimen que consideraba bueno, pues pertinente, ¿no? Este régimen, el depósito fiscal, es un régimen aduanal o aduanero donde nosotros podemos almacenar las mercancías, o sea, podemos internarlas al territorio nacional, trasladarlas hasta este almacén, por eso se llama depósito fiscal, porque es un depósito donde todavía no has pagado los impuestos, sino que los impuestos los vas a pagar una vez que extraigas las mercancías del depósito fiscal, una vez que las saques. Sí, es un poquito complejo, pero bueno, se va a ver también más a detalle en legislación aduanera 1 y 2. Y es un régimen aduanero, lo vamos a ver también en la próxima clase, un poquito, bueno, no tan a detalle, pero sí, aquí nos dice, pues que las empresas que prestan ese servicio, primeramente tienen que apegarse a lo que establece la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. El SAT les tiene que dar la autorización, deben de cumplir con todas las medidas de seguridad, tener los equipos de cómputo para el control de las mercancías, realizar el despacho de las mercancías también, el despacho aduanero, tener un pequeño módulo ahí para la aduana, ¿sí? Transmitir la información a la autoridad aduanera. Entonces, básicamente lo que se hace es de que tú debes el almacén, hagan de cuenta, si yo quiero traer 1000 bicicletas de China y no quiero pagar los impuestos de importación a la entrada porque pues no sé cuánto tiempo me vaya a tomar vender esas bicicletas, yo lo que hago es
me comunico con una empresa que preste este servicio porque este servicio lo prestan terceros. Sí, no es la autoridad en sí. Yo le tengo que solicitar una carta de cupo, es decir, como una preautorización para entrar a ese almacén, o sea, reservar el espacio. Con esa carta de cupo yo ya tramito mi pedimento de importación, no pago los impuestos en el punto de entrada. Esa es una de las facilidades, pero debo de cumplir con las barreras no arancelarias. Las mercancías se trasladan al almacén general de depósito, ¿sí? Con esa carta de cupo, con esa autorización donde me dice la empresa, sí, te acepto tus 1000 bicicletas y van a ocupar 100 metros cuadrados y se van a almacenar en este domicilio. Y cuando ya las venda las bicicletas, entonces hago la extracción. Es como si fuera a hacer una salida de almacén con un pedimento, ¿sí? Y pago los impuestos. Es una buena facilitación. Yo por aquí he hecho varios estudios. Creo que por aquí tenía uno. Si es que no lo borré ya. Sistema donativos. Creo que por aquí tenía uno y... Sí, creo que lo borré. No, sí, ya lo borré. No me acuerdo, le hice un estudio a una empresa. Sí, no, ya lo borré. Calendario, manual, no, sí. Ya le di cuello. Pero creo que ni me pagaron por hacer el estudio. Ok, ¿qué más, jóvenes? Traemos aquí varios artículos, el 119, pues ya, los requisitos para poder tener ese almacén. Una vez que metemos las mercancías a este almacén, al almacén general de depósito, ¿qué es lo que puedo hacer con ellas? Una vez que estén ahí, bueno, las puedo importar en definitiva, si son de procedencia extranjera. Pago los impuestos al momento de extraer las mercancías del depósito fiscal. Si son de procedencia nacional, yo puedo almacenar mercancías nacionales, mercancías mexicanas en esos almacenes generales de depósito, y al momento de entrar al almacén se consideran exportadas en definitiva y las exporto en definitiva. Retornarlas al extranjero, las extranjeras, o reincorporarlas al mercado nacional cuando existe un desistimiento, o importarse temporalmente por las maquiladoras o por las empresas IMEX. Si yo no quiero pagar impuestos y quiero almacenar las mercancías en un lugar seguro, yo importo las mercancías y las almaceno aquí, y yo no pago los impuestos hasta que las extraigo y las mando a mi programa IMEX. Edmundo, o ¿quién está familiarizado con el término de almacén in-bond o bonded warehouse en Estados Unidos? Yo, profesor. Edmundo. Sí, dígame. ¿Quién más? ¿Quién más está? ¿Tú? ¿Quién más conoce ese término? Martín, ¿quién más? ¿Quién más dijo yo? ¿Nomás ustedes dos? Marcia, ¿no tienes conocimiento tú del almacén in-bond en Estados Unidos? ¿No te llegan a veces mercancías? Bueno, es que me dices que las traen de Estados Unidos, ¿verdad? No son de otros países. No, solo Estados Unidos, y a veces lo dejan en una bodega antes de cruzarlo, en lo que se junta un tráiler. Pero en Estados Unidos, ¿verdad? Ahí no trae. Sí. Bueno, jóvenes. El término de depósito fiscal es muy parecido a
a un término que en Estados Unidos se llama bonded warehouse, que son mercancías que se importan a Estados Unidos y que no pagan impuestos, entran bajo fianza. Eso se llama bond. In bond or under bond. Bond significa fianza. ¿Sí? Si han visto o si han escuchado el término bail bond, significa la fianza para que te saquen de la cárcel. ¿Sí? El bail bond. Pero en este caso, el in bond o el bonded warehouse son recintos fiscalizados, son almacenes que están fuera del recinto fiscal, ¿sí? Donde las mercancías se internan al país sin el pago del impuesto cuando entran al país, tanto en Estados Unidos como en México. Allá es inbound, aquí es recinto fiscal. Y las mercancías se pueden almacenar ahí por el tiempo que sea necesario, hasta que las destinemos a un régimen. Sí, y pues en el Inter estamos pagando almacenaje, ¿sí? Y se pagan los impuestos hasta que las sacamos del depósito fiscal. Esa es una de las maravillosas ventajas del depósito fiscal. Por eso, Edmundo, en Kenworth, todo lo que metíamos a depósito fiscal, una vez que se ensamblaba el tractocamión, no pagábamos los impuestos hasta que hacíamos el pedimento de extracción, ahí lo hacíamos en la planta, y le colocábamos los hologramas a los tractores, a los tractocamiones, se los pegábamos. Entonces ya se nacionalizaba el tractocamión. Pero eso ¿qué te permite? Pues que no te descapitalices hasta que ya tienes vendida la unidad, ¿no? Esa es una de las ventajas, benditas ventajas del depósito fiscal. Ajá. Pues ¿para qué ese es el depósito fiscal? Pues para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en los puertos aéreos internacionales. Aquí están las famosas tiendas duty free. ¿Quién conoce una tienda duty free como La Hueta? En los aeropuertos han visto en Tijuana, aquí en México, en Monterrey, en Guadalajara, en Cancún. Hay tiendas duty free que te venden productos libres de impuestos si viajas en un vuelo internacional. Si no viajas en un vuelo internacional, tienes que pagar impuestos. En las que venden licores y perfumes. Sí, Daniel, exactamente. Pero para que no te cobren el impuesto, tú debes de salir del país. ¿Qué pasa cuando tú vas a La Hueta a comprar un perfume, un licor? Ahí te están viendo los chavos, cuando te venden, tú compras la cerveza, el licor, el perfume, lo que sea, y te están viendo que se aseguran de que salgas de Estados Unidos, porque si no te van a cobrar los impuestos. Por eso se llaman duty free, porque son mercancías de exportación. Lo mismo aquí con las tiendas duty free. Ese es el depósito fiscal, jóvenes. Sí. Aquí vienen todos los requisitos que debes de llevar como una tienda duty free, como un depósito fiscal. Luego tenemos aquí el tránsito de mercancías. Sí. Que es el traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana nacional a otra. Ese es el tránsito interno. Sí, aquí están las tres modalidades del tránsito interno. La aduana de entrada envía mercancías de procedencia extranjera, la aduana que se va donde se van a despachar para su importación. La aduana de despacho envía mercancías nacionales o nacionalizadas, o sea, a otra aduana. Por ejemplo, yo quiero despachar mercancías por la aduana interior de Monterrey. Hago una entrada, hago un tránsito interno, entran las mercancías a la aduana de Mexicali o a la aduana de Tijuana. De ahí se hace el tránsito a la aduana de despacho de Monterrey, que es una aduana interior. Ahorita las vamos a ver. Y viceversa, Monterrey nos puede mandar uno aquí a Mexicali y a Tijuana. Se origina el despacho en Monterrey y sale por Tijuana o por Mexicali. Aquí las formalidades.
los requisitos. Hay ciertos plazos donde deben de, dependiendo de la aduana de entrada y la aduana de despacho. Por ejemplo, si vamos a mandar mercancías de Mexicali a Monterrey, hay un plazo ya establecido en las reglas. Es un tabulador. Si vas de Mexicali a Monterrey, tienes 5 días para llegar. Porque vas bajo un control fiscal. Las mercancías van selladas. Los trailers, los contenedores van sellados con un sello fiscal. Y tienes 5 días para llegar. Si no llegas, se van sobre el importador. Vámonos. Inmediatamente te cobran el impuesto. Aquí dice el 128. ¿Qué nos dice aquí, Marcia? ¿Alcanzas a leer este parrafito? Ese segundo párrafo. Si las mercancías o el Ajá. artículo 128. Sí, el 128 y los dos párrafos. ¿Pero dónde está el 27? No, el 128. Del 128 nomás. Artículo 128. Es el tránsito interno de mercancías, deberá efectuarse dentro de los plazos máximos de traslado que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Si las mercancías en tránsito interno a la importación no arriban a la aduana de despacho en el plazo señalado, la determinación provisional de contribuciones y cuotas compensatorias se considerará como definitiva. Si las mercancías en tránsito interno para su exportación o retorno al extranjero no arriban a la aduana de salida en el plazo señalado, no se considerarán exportadas o retornadas y se deberán reintegrar los beneficios fiscales que se hubiera obtenido por motivo de la exportación. Cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor, las mercancías no puedan arribar en los plazos a que se refiere el párrafo anterior, la agencia aduanal, el agente aduanal, el importador, el exportador o el transportista, indistintamente deberán presentar aviso por escrito a las autoridades aduaneras de conformidad con lo que establezca el reglamento, exponiendo las razones que impiden el arribo oportuno de las mercancías. En este caso, podrá permitirse el arribo extemporáneo de las mercancías por un periodo igual al plazo máximo de traslado establecido. Ok, Marcia, muchas gracias. ¿Qué nos dice? O sea, si no llegaste en el plazo que establece el SAT en las reglas, dependiendo del punto de salida y el punto de llegada, pues los impuestos, las cuotas compensatorias que se causaron de manera provisional, o sea, que se calcularon en el pedimento, porque se hace un pedimento de tránsito, pues se convierten en efectivos y te lo cobran. ¿Sí? Pero si pasó algo, tuviste un accidente, el camión se averió, estuvo lloviendo y se pasó un huracán y la carretera pues no se puede transitar, hay inundación, etcétera. Es obligación del agente aduanal, de la agencia aduanal, yo como importador o el exportador o del transportista, pues avisar a la autoridad. Oye, ¿sabes qué? Está mi chofer allá parado en Mazatlán porque acaba de pasar un huracán y la carretera está partida, están desbordados los ríos. Ah, ok. Entonces te voy a dar chance. Si el plazo eran 10 días, bueno, te voy a dar otros 10 días más. ¿Sí? Eso es lo que nos dice este último párrafo. A nosotros nos pasó algo, profe, de eso. ¿Qué pasó? ¿Con una mercancía? Sí, una mercancía y creo que el transportista avisó, pero acá en la empresa el de almacén no se enteró. Llegó la mercancía y no la encontraron y yo no le di validación de entrada. Pero ellos le dieron entrada como si en realidad hubiera venido la cantidad bien y en realidad les faltaban
90,000 piezas que venían siendo como $9,000, algo así. Ujú. Y entonces los de la agencia aduanal le echaron la bolita a los de almacén y dijeron, no, pues tú recibiste como que llegó completo, así es que pues tú pagas los Wow. impuestos que conllevan porque se tenía que traer el resto de mercancía, pero ya no se traería como complemento de lo que faltó, sino No, como sería un una importación distinta, ¿no? Una operación nueva. extra. Sí. Déjenme les comparto una idea, un ejemplo, jóvenes, muy parecido a ese y fue un mega error. Yo trabajaba en una agencia aduanal, no les voy a decir el nombre, y yo estaba encargado de una cuenta muy importante de una empresa que estaba estableciendo, una empresa que está estableciendo una fábrica en Mexicali, sí, de productos de alimentos. Uno de ellos es uno que dice, recuérdame. Eh, Vi. ándale, Mariela, ándale, esa. Y estábamos trayendo equipo industrial, hornos, revolvedoras, mezcladoras, transportadores de mercancías, o sea, toda la línea de producción la estábamos trayendo de Holanda, de Bélgica, de Alemania. Entonces llegaba por el puerto de Tampico, porque viene de Europa, o por Veracruz, y se venía en tránsito a Mexicali, porque aquí en Mexicali estaba la planta. Entonces aquí cuando llegaban los contenedores los despachábamos en la aduana, cancelábamos el tránsito, hacíamos la importación definitiva y pues llevábamos la maquinaria a la planta a instalar. Entonces el transportista que realiza estos tránsitos debe estar en un padrón, debe estar certificado por el SAT. Los choferes tienen que estar capacitados, ¿sí? Pues resulta que venía un chofer, la compañía llegó un barco, total con los contenedores salieron el domingo, eran 4 contenedores. La compañía que tenía la certificación subcontrató a otra empresa porque no tenía choferes. Los choferes salieron de Tampico y llegaron en sábado a Mexicali. O sea, salieron un domingo de la aduana de Tampico o el lunes, no me acuerdo, llegaron en sábado a Mexicali. Pues en lugar de irnos a buscar a nosotros, a la agencia aduanal, se fueron a la planta. ¿Y qué creen que pasó, jóvenes? ¿Qué se imaginan que pasó? Recibió la mercancía. Exactamente. Pues recibieron los contenedores, descargaron la mercancía, rompieron los sellos fiscales, instalaron el equipo, Edmundo. Ya estaban sacando panes. Como a las 2 semanas, oye, ¿qué onda con este tránsito? No llega, no llega. No, hombre, fue un broncón. ¿De Tuvimos. cuánto fue la multa? No, ¿para qué te digo? Deja tú la multa, convencer al administrador que nos hiciera un despacho de las mercancías ahí, en un lugar distinto de la aduana, como está ahí está en el título primero, ¿se acuerdan? Que decía, creo que el artículo sexto, no recuerdo, que decía que la autoridad va a poder autorizar que el despacho se haga. ¿Dónde está? Por aquí está. No recuerdo si está por aquí en el 3 o en el 4. Por aquí está. Plazos. Aquí están los tráficos. No, aquí está. El artículo 10. La entrada o salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga deberán efectuarse por lugar autorizado en día y hora hábil. Llegaron en un día que no era hábil y nunca se presentaron ante la aduana. ¿Dónde estaba el otro?
Hay uno que habla de la autoridad te autoriza para que cruces las mercancías por puntos distintos a los autorizados. Por aquí está, no me acuerdo. Esos son los almacenes. Es que hubo muchas modificaciones de la ley. Se adicionaron muchos artículos. Aquí está, el 18, las 24 horas del día y todo. Artículo 19, ya lo encontré, porque antes era como el 12. Aquí está, las autoridades aduaneras, a petición de parte interesada, podrán autorizar que los servicios a que se refiere el artículo de esta ley, así como los demás despachos, sean prestados por el personal aduanero en lugar distinto del autorizado o en día, hora inhábil, siempre que se cumplan los requisitos que establezca el SAT mediante la regla. Las reglas son bien específicas y te dice qué casos. Pues tuvieron que hacer una excepción, mandar una carta. No. Jóvenes. Fue una cosa. Ya no me quiero acordar. Bueno, entonces nos quedamos por allá en el 120 y tantos, ¿no? ¿Cuál fue el que leímos, Marcia? ¿El 119? No, sí, depósito. 128, profe. 128, ok. Sí. Al tránsito, bueno, el 129. El tránsito internacional es mercancías que van a realizar, se van a trasladar por el territorio nacional. Sí, o sea, que lleguen a una aduana nacional y que tengan destino al extranjero, nada más van a transitar. Aquí están las formalidades. Aquí las reglas te dicen que los transportistas deben estar en un padrón especial, que deben de estar capacitados los choferes, todo eso. Este régimen, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, es como el de maquiladora, pero esto se hace dentro de un almacén especial. Sí. Aquí tienes que pagar los impuestos, igual que una empresa IMEX. Igual los procesos resultantes hay que no se consideran regularizados. Y el recinto fiscalizado estratégico es una versión remasterizada del depósito fiscal, del régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Es como una especie de free trade zone, como una zona franca. ¿Sí? Tú importas las mercancías, tienes 5 años para pagar los impuestos, y una serie de atractivos, pero mucha gente no lo conoce este programa. Yo promoví uno, tuvimos una autorización en Mexicali. Es el único que está aquí en el noroeste. Ok, y el título quinto es la franja y región fronteriza. Ya salimos de los regímenes aduaneros, jóvenes. Entonces hay que entender cuáles son los definitivos, temporales, depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y el recinto fiscalizado estratégico. 1, 2, 3, 4, 5, son 6, nada más. ¿Sí? Ahora vamos a ver la franja región fronteriza. Son 4 artículos y con eso terminamos la clase de hoy. Mañana concluimos de las 6 a las 9. Ya nos faltan pocos. Y vamos a ver lo que es la autoridad aduanera, la aduana, la definición, las funciones, estructura, el organigrama de la Administración General de Aduanas, las funciones de la autoridad aduanera. Que de hecho ya tengo preparada hasta la clase eso. ¿Quién habló? Alberto. Ok. Ah, ok. No sirve tu micrófono, Alberto. Entonces, es más, si no me creen, aquí les voy a mostrar que ya tengo preparada la clase. No es para que no.
Luego no digan que... Me gusta estar preparado con antelación. Aquí está, aquí es la aduana, aquí están las aduanas, autoridad aduanera, funciones. Eso lo vamos a ver mañana. Ok, franja y región fronteriza, jóvenes. Eso está bien fácil, está sencillo. No hay tanto problema con esto. Franja y región fronteriza. Tenemos del 136 al 140. ¿Qué nos dice aquí, jóvenes? ¿Quién me ayuda con este artículo, con el 136? ¿Quién lo dijo el otro día? A ver, Jordi. Bienvenido, Jordi. Hola, profe, hola, profe. A ver, aviéntate el 136. Porfa. A ver, que le hago un poquito. Para los efectos de esta ley, se considera como franja fronteriza al territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país. Y luego, Por región fronteriza, se entenderá al territorio que determine el Ejecutivo Federal. El presidente. Entonces, la franja fronteriza son 20 kilómetros de la línea divisoria hacia el interior. Esa es la franja fronteriza. Corre por toda la parte norte y la parte sur. Baja California Sur y una parcialidad de Sonora somos una región fronteriza, o sea, todo ese del estado de Baja California y el estado de Baja California Sur. Sí, aquí tenemos algunas ventajas como mercancías que van a estar total o parcialmente desgravadas de los impuestos, sobre todo las que vengan para consumo propio, para la manutención del hogar. Por eso tenemos una franquicia. Sí. Pero ¿qué nos dice aquí? Bebidas alcohólicas, la cerveza, el tabaco labrado en cigarrillos o puros y los caballos de carrera que se importen en la franja o región fronteriza causarán el impuesto general de importación sin reducción alguna. Yo no sé qué tengan que ver los caballos de carrera. No sé si antes los pasaban de forma de contrabando, no sé. O la gente de esta región era muy afecta a las carreras de caballos, no sé. Entonces, por eso, jóvenes, la cerveza paga impuesto. ¿Por qué permitieron la introducción de cerveza en estas fechas? Porque se agotó. La producción nacional no era suficiente y te estaban dando oportunidad de cruzar un 6, un 12. Pero aquí dice el 137 de la ley y las reglas de carácter general no lo ratifican. Bebidas alcohólicas, la cerveza, el tabaco, pagan el impuesto. Hay algunas, puedes pasar una cantidad de alcohol, creo que es 1 litro por persona, sí, libre del impuesto, pero la cerveza paga, y paga mucho, paga como el 70 o el 80% del IEPS, del impuesto especial sobre productos y servicios. Ahora, ¿qué nos dice aquí el 137? ¿Cómo vamos a acreditar que somos residentes en la franja fronteriza norte? O del estado de Baja California o de Baja California Sur, pues con tu credencial del elector, con tu licencia. ¿Sí? Que es la persona física, que es la franja fronteriza norte, la parcial de Sonora. Esos son algunos conceptos que se manejan aquí en el 137 bis 1. Por eso les digo, jóvenes, hubo muchas reformas y modificaciones a la ley
que a veces te cambian la consecuencia de los artículos, pero más o menos yo me acuerdo dónde estaban los importantes. Sí, mira que habla sobre que podemos importar los residentes en franco región fronteriza un vehículo al año, pagando el 50% del impuesto. Bueno, hay que ver las reglas de carácter general. A ver qué nos dicen. No debe exceder de los $12,000. Camiones ligeros. Oye, mira, si se pueden importar vehículos. ¿Por qué anda tanto carro con placas o que están irregulares? Aquí viene cómo podemos acreditarnos para poder importar vehículos a la franja región fronteriza. ¿Alguno de ustedes vende carros? ¿No? Aquí está, jóvenes. El 140 de la ley. Los puntos de revisión, San Emeterio, General Cuauhtémoc, no sé qué, allá en el sur, que es donde te revisan cuando te internas al país. ¿Sí? Pasajeros y mercancías procedentes de las zonas o regiones fronterizas. Cuando lleguen a ese punto se les revisa pues que no traigan mercancías de origen extranjero. Sí. Aquellas mercancías que importamos por la aduana de Mexicali o de Tijuana y que tienen destino al interior del país deben de llevar principalmente un pedimento color blanco, ¿verdad, Mundo? Y las cajas o los trailers deben de llevar sellos o candados fiscales. Así es, profesor. Y los números de los sellos y los candados fiscales deben estar anotados en el pedimento. Deben de llegar inviolados, no inviolados, o sea, íntegros, perdón, sin signos o huellas de violación. Una vez yo abrí un candado sin saber que no lo tenía que abrir un pin de esos de los que ponen en la aduana. Lo mismo me dijeron. ¿Qué hiciste? Estaba en Zagarpa, en el léxico. Uh-huh. Iba a presentar una de manzanas. Venían de Washington. El certificado fitosanitario. Para el fitosanitario. Ajá, para la importación. Y pues a mí me dijeron que parquearan la caja en un DAC para que el médico de Zagarpa fuera y lo mirara. Pero a mí nunca me dijeron no rompas los sellos. Y yo fui con las pinzas y fui y corté los sellos de ambas puertas. Sí, porque acuérdate que ahora los sellos se transmiten ya son campos de validación en el pedimento, el mundo. Se tiene que rectificar. Bueno, lo bueno es que todavía no entraba a la aduana, lo puede rectificar. Pero bueno. Pues ahí hicimos pagos de maniobra con el médico para que no le hiciera de mucho de todo. Esas maniobras tan famosas, ¿no? Esa fue una de las primeras que me tocó en Skerluken. Ahí con el Tini Sker, mi buen amigo el Tini Sker. Y con el Arturo, ¿cómo se pide el Turi? El Arturo Reyes. Arturo Reyes. Son muy buenos amigos míos, los conozco desde hace muchos años. El Tini Sker. Francisco Javier Skerluken, ¿no? Sí. Ok, jóvenes, hasta aquí llegamos a lo que es la franco-región fronteriza, que es el título quinto. Mañana nos aventamos 6, 7, 8 y 9, que ya son un poquito más cortos. Bueno, excepto el de infracciones y sanciones, el título 8, pero mañana nos aventamos junto con el otro capítulo, ¿no? Lo de la aduana. Y el jueves le dedicamos 5, 7 minutitos a cada equipo para que presente sus puntos importantes del trabajo final. ¿Qué les parece? ¿Estamos? Sí, profe, totalmente de acuerdo. Sí. Ya nos falta poquito, jóvenes, vamos bien, no hemos desperdiciado tiempo. Ok, Daniel. Nada más sí les voy a pedir, jóvenes, para el jueves hay que estar preparados, bien preparados
ser muy específicos en los puntos que vamos a tratar para no extendernos mucho porque pues somos bastantes. La presentación va a ser por equipo, igual que en el módulo anterior, pero la exposición, pero la presentación de la rúbrica va a ser individual. Digo, esa metodología ya la sabemos, ¿no? Nomás se las comento para estar de acuerdo. Y por favor, los equipos deben estar completos. No quiero que se presenten casos donde, es que incluimos a fulanito y resulta que no estuvo, pero sí está y al final sí se presentó. Y no quiero decir nombres porque luego al rato salen quemados. Entonces, pero ya saben a lo que me refiero, ¿no, jóvenes? Por favor. Hay que estar todos completos desde el principio. ¿Sale? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por ¿Todo el bien? momento no, profe. Todo bien. Muy bien, Alexia, muy bien, jóvenes, muy bien, Marcia. Referente al proyecto es todo así como lo tiene escrito, ¿verdad? Sí, de hecho, o sea, los requisitos del proyecto hay que subirse en la rúbrica, pero la exposición del proyecto o del tema hay que hacerlo en 5 o 7 minutos máximo. Se trata de esto, estamos ahorita en esta condición y queremos alcanzar esto. Esto es lo que vamos a exportar o esto es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Para no enfocarnos mucho en la exposición, alcanzar que todos los equipos puedan participar y y, y pues estén presentes todos. Oye, Itze no entró, ¿verdad? Ok, Marcia, muy bien, Marcia. Profe, Ixel se Mande. quedó en el trabajo hasta tarde, por eso no entró, pero me imagino que le va a llegar su mensaje. Sí, dile que me mande un correo para justificarle lo de su falta, porque no me ha llegado. Ok, profe, yo le digo. Ok, Alexia. Ok, jóvenes, entonces nos vemos Profe, mañana. Pauleda habló con Mande. el profe Juan. ¿Cómo? Pauleda habló con el profe Juan porque tenía asuntos personales, algo así, algo. ahí. Fíjate que sí es lo que le dije. Hoy estuve en la escuela, Marcia, estuve platicando con Juan. Pues somos los responsables prácticamente de Tijuana. Yo soy el director y pues Juan está ahí conmigo. Pero fíjate que no recuerdo si me comentó o no, pero no hay ningún problema. Hay que ver su caso para ver cómo lo podemos solventar. Ok, gracias. Echarle la mano. Gracias, Marcia. Gracias por acordarme. Ahorita le voy a mandar una notita a Juan para verlo mañana. Ok, jóvenes. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. ¿Sale? Buenas noches, profe, hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Cuídense. Nos vemos. Bye. Gracias.